este directo, este audio, pues no sé el tiempo que me llevará. No te voy a decir que voy a intentar ser muy breve porque no. Porque quiero desarrollarlo bien y quiero que se entienda. Lo que sí que voy a intentar es no divagar mucho, por eso me lo he estructurado. Voy a intentar no irme mucho por las ramas, pero sí que voy a tener que poner las síes sobre los puntos. Ay, bueno, a ver, lo primero, antes de empezar con todo esto, mm, voy a contarte como una especie de historieta para que te la imagines, una historia ficticia que va de dos sujetos. Sujeto uno, que es una persona que en este caso sería como que procesa el mundo, que procesa la realidad como yo, con doble excepcionalidad, con altas capacidades y TDA. Y luego, pues un sujeto 2, que es otra persona diferente, que en este caso, pues sería neurotípica. Pero bueno, da igual las etiquetas. Son dos cerebros que procesan la realidad de una manera diferente. ¿Vale? Y esto que voy a contar, pues es que pasa, ocurre, en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto tiene muchos nombres. Entonces, imagínate que sujeto uno, la persona neurodivergente, le está explicando a alguien cercano al sujeto 2 que el Big Bang no fue una explosión, que fue más bien, como él se lo imagina, ¿no? Fue como una semilla que empieza a brotar y no para, nunca para. Como un globo que se está hinchando, 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 hinchando. Y que en principio, pues, esa elasticidad del globo, pues es infinita. Puede expandirse de una manera infinita. Entonces, le cuenta que, bueno, pues que este proceso lleva 13.800 millones de años sin interrumpirse y que continúa ahora mismo mientras estamos hablando tú y yo. Y mientras estas personas están hablando. Luego, estas mismas dos personas, en otro momento, en otra conversación, pues el sujeto 1 le dice al sujeto 2 algo en voz alta que le estaba rondando la cabeza. Le estaba contando pues que había ocurrido una catástrofe, que habían habido unas lluvias, unas inundaciones, muchos muertos, y que la versión oficial pues no le cuadraba. No le cuadraba del todo, había algo que le chirriaba, había algo que tenía como una intuición de que eso no era así. Y veía pues algunos patrones y no le cuadraba. Entonces, el sujeto 1 procesa el mundo buscando conexiones antes que certezas. Y el sujeto 1 dijo lo que estaba pensando. Y lo que dijo es que quizá esas lluvias pues no fueran solamente meteorología, que no fuese algo natural, que algo más podría haber intervenido. El ser humano y artefactos tecnológicos, por ejemplo. Y el sujeto 1 esto no lo estaba diciendo como una verdad absoluta. Lo estaba diciendo como una posibilidad externa. Como el peor de los casos, o sea, como el escenario más oscuro que su mente en esos momentos estaba explorando. O sea, era como el pensamiento en borrador. Era pensamiento en tiempo real. Sin filtro. ¿Vale? No había filtro entre lo que se estaba intuyendo y lo que se estaba expresando. Entonces, el sujeto 2, pues se incomoda. Se incomoda al escuchar eso. Porque dice, ¿cómo puede decir semejante barbaridad? Y le dice al sujeto 1 que eso que está diciendo, pues no tiene base. Que eso sin datos y sin lógica, pues es una tontería. Que esa idea no tiene valor. Que no. Entonces, quiero detenerme aquí un momento. Porque claro, en esta conversación había dos cosas distintas que estaban mezcladas dentro de esta conversación. La primera, el contenido de la hipótesis. A ver, ¿era probable que alguien hubiera intervenido en esas lluvias? Pues a ver,
Pues probablemente no, o puede que sí, pero vale, no había evidencia. Entonces, en ese punto, quien se incomodó, que era el sujeto 2, pues tenía razón. ¿Vale? Y luego, la segunda. La segunda está en el tipo de pensamiento que la produjo. Y ahí es donde la conversación, pues, se vuelve interesante. Porque es que lo que estaba ocurriendo no era un error de razonamiento, era una diferencia en cómo el cerebro procesa la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cerebros que avanzan de forma secuencial, van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no se saltan pasos, van de A, B, C, D. Lo que hacen es construir el andamiaje paso a paso. Lo que hacen es verificar cada peldaño antes de subirse al siguiente. Y eso es fantástico, ¿vale? Tiene una ventaja enorme porque produce conclusiones que pueden seguirse, que pueden explicarse, que pueden enseñarse. Y eso encaja perfectamente con cómo están diseñados los sistemas educativos tradicionales. Así es. Y luego, aquí está la cuestión. Hay cerebros que funcionan de forma no lineal. Hay cerebros que perciben conexiones antes de poder explicarlas, que saltan del 1 al 100 y luego tienen que construir el camino. Pero no construyen el camino de abajo a arriba. O sea, construyen el camino hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que piensan en voz alta, en borrador, explorando las diferentes posibilidades sin comprometerse aún con ninguna. Su atención no sigue estructuras rígidas, pero tiene una capacidad de ver algo de golpe, ¡pum!, que el pensamiento lineal a veces no llega. Y esto que estoy diciendo de ninguna de las maneras es una descripción de un cerebro mejor, ni peor. Es una descripción de un cerebro diferente. Diferente. Y es básicamente como funciona el mío. Entonces, el problema no es ninguna de las dos formas de pensar. El problema es que durante siglos hemos construido sistemas, ya sean laborales, educativos, sociales, diseñados prácticamente casi exclusivamente para la primera opción, la del sujeto 1. Y hemos llamado problema a la segunda. Y no porque sea peor, sino porque no encaja en el molde. Y eso es una putada. Pero bueno, y en esta historia que te estoy comentando, esta historia que la estoy poniendo aquí, es una historia que nos estamos imaginando, por lo menos para ponernos en contexto y para que podáis entrar dentro de la secuencia, pues a esta historia podemos añadirle cosas. Por ejemplo, podemos añadirle que el sujeto 2 le puede decir al sujeto 1 que es que él es muy curioso. Y que eso está muy bien, ser curioso. Vale. Curioso. Esa palabra, que es una palabra, en este caso, dicha con cariño, tiene como un techo. Tiene un techo que es invisible. ¿Cuál es ese techo? Pues que la curiosidad se acepta, se tolera, incluso se celebra, pero hasta cierto punto, ¿vale? Porque a partir de ahí, alguien viene y te dice, vale, hasta aquí puedes explorar, a partir de aquí necesitas el permiso correcto. ¿Me explico? Entonces, ese techo que hay, pues ese techo no creo que lo haya puesto nadie con mala intención. No, ese techo no se pone con mala intención. No estamos hablando de que el sujeto 2 censura al sujeto 1. Lo que estamos hablando es de un sistema de medición que ha interiorizado todo el mundo, incluidas las personas que más te quieren, incluidas las personas neurodivergentes, muchas de ellas,
para poder encajar. Y todo lo que acabo de describir, o sea, ese techo invisible de la curiosidad, los dos tipos de cerebro, el acceso el acceso al pensamiento condicionado por cómo procesas, es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Y de lo que quiero hablar en esta reflexión, ¿vale? Así que ahora sí, ahora nos metemos de lleno. A ver, hace 13.800 millones de años ocurrió algo que llamamos el Big Bang, ¿vale? Y aquí ya empezamos con un error en el nombre. ¿Por qué? Porque no fue una explosión, fue una expansión. El espacio mismo empezó a existir en ese momento. No había un lugar donde ocurriera. El lugar empezó a existir ahí. Hasta aquí de momento es hasta donde se sabe. A lo mejor dentro de 10 años tenemos una actualización de esto, una evolución. Incluso algo que contraste directamente. O dentro de 100 años, o dentro de 200, o nunca. Y esto es así, no lo sé. Pero bueno, por lo que se sabe, el tiempo también empezó ahí. Entonces, eso significa que preguntar, que es una pregunta muy, muy común, preguntar qué había antes del Big Bang no tiene respuesta. Y no tiene respuesta porque la pregunta no tiene sentido. Si no hay tiempo, no puede haber pasado. No puede haber un antes. Entonces, sencillamente no existe. Y a ver, lo que estaba comentando, los modelos más sólidos de hoy lo que hacen es sugerir que el Big Bang no fue el principio de todo, sino probablemente una transición. O sea, algo que ya existía se comprimió y volvió a expandirse. O sea, como un corazón latiendo o como un globo que se hincha y se deshincha del todo otra vez. Algo así. No sé, o sea, es que no sé, o sea, o quizás nuestro universo es una burbuja dentro de algo mucho más grande. Esto no lo sabemos con certeza. Quien te diga que lo sabe, yo creo que miente, pero bueno, esa es la dirección hacia la que apunta la física actual en estos momentos. Y lo que sí que sabemos es que nosotros, esto sí que sí lo sabemos, es que nosotros somos parte de un proceso que lleva 13.800 millones de años en marcha, sin parar. No llegamos de la nada. Somos la continuación de algo. ¿No? Primero, ¿qué fue? Primero fueron los átomos. Luego, esos átomos formaron estrellas. Que hoy un amigo me ha hablado, me ha dicho que sí sabía de qué se alimentaban las estrellas. Y le he dicho que no y me ha dicho que de helio y me he quedado flipando. Me encanta aprender cosas nuevas. Bueno, sí, los átomos forman estrellas. Luego, las estrellas explotan y forman planetas. Y en algunos de esos planetas aparece la vida. Y luego la vida se hace más compleja. Y cuando la vida se hace más compleja, aparece la conciencia. Y la conciencia empieza a hacerse preguntas sobre el universo que la había creado a ella. Entonces, nosotros somos ese proceso mirándose a sí mismo, ¿o no? Esto no es una metáfora, no es una flipada, no es una fumada esto que estoy diciendo. Nosotros somos ese proceso mirándose a sí mismo. ¿No? Y esto que acabo de decir, esto tiene consecuencias directas en cómo entendemos lo que es la desigualdad, en cómo entendemos el conocimiento,
y también lo que está ocurriendo a día de hoy con la inteligencia artificial. Ahora dirás, ¿y este que me está mezclando ahora una cosa con otra, con otra? Vale, pero es que he ahí la cuestión. Eso es el pensamiento sistémico. Así que, por lo menos si tienes curiosidad, pues sígueme. Y si no, pues quita el audio. Que bueno, nadie obliga a nadie a nada, lógicamente. Y bueno, ahora vamos a irnos con la parte de los humanos. Y con la parte del cerebro humano. Vale. Los restos humanos más antiguos que conocemos, porque luego mañana me vienen y me dicen, se acaba de encontrar en tal lugar esto que cambia toda la historia. Vale. Yo digo, los más antiguos que conocemos a día de hoy. Los más antiguos que conocemos a día de hoy datan de unos 300.000 años. Y los encontraron en Marruecos. ¿Vale? Entonces, lo importante ahora mismo y lo que quiero que agarres, con lo que te quedes con ello, o sea, es que la arquitectura del cerebro humano no ha cambiado en 300.000 años. ¿Cómo lo ves? O sea, si tú ahora mismo coges a una persona del 2026 y te la llevas a los primeros Homo sapiens, el cerebro sería igual. ¿Vale? La persona que vivió hace 50.000 años, sí, unos 50.000 años, ¿vale? Tenía exactamente la misma capacidad de pensar que tú, que estás ahora mismo en el 2026. Tenía la misma inteligencia, tenía el mismo potencial. Y como digo, si ese ser humano hubiese nacido hoy, en tu entorno sería totalmente indistinguible de ti. Y tú, si hubieras nacido en el entorno de este humano de hace 50.000 años, pues ¿qué estarías haciendo? Pues estarías tallando herramientas de piedra o cosas así, o cazando por ahí, o sea. Y eso no es porque fueras menos listo. Esto es porque el conocimiento disponible en ese momento era ese. Entonces, la diferencia entre tú y un humano de hace 50.000 años no está en la inteligencia, está en el conocimiento que heredaste. ¿Vale? ¿A que suena sencillísimo? Suena sencillo, sí. Vale. Pues esto que suena tan sencillo tiene una consecuencia enorme que yo creo que casi nadie ha asimilado del todo, que es que el progreso humano no es biológico. No somos más inteligentes que nuestros antepasados. Lo que somos es el resultado de lo que ellos construyeron. O sea, cada generación hereda el conocimiento de todas las generaciones anteriores y construye encima de ellas. ¿Vale? Pero aquí está lo que los libros del cole, del instituto, de la universidad, pues prácticamente casi nunca mencionan. Y es que el conocimiento que se fue acumulando no es neutral. ¿Qué quiero decir con esto? Que es siempre una elección. Que alguien decidió qué merecía transmitirse. Y alguien también decidió qué no merecía transmitirse. ¿Vale? Por poner un ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, que es como un símbolo de todo lo que perdimos. Además, esto lo leí hace poquito, estuve investigando sobre ello y me resultó muy, muy llamativo. A ver, esa biblioteca fue en parte, que luego me vienen los detractores, fue en parte construida con textos confiscados de los barcos que llegaban al puerto. Y el conocimiento que sobrevivió, no sobrevivió por ser el mejor, sobrevivió por estar del lado del poder. ¿Vale? Quédate con esto que acabo de comentar, porque lo volveré a sacar en otros momentos. Vale, ahora, más cosas. Que esto es algo que también he debatido con algunas personas. A veces creo que se confunde inteligencia con conocimiento. Porque a veces hablan de inteligente y realmente no es que esa persona sea más inteligente o menos inteligente.
es que tiene más o menos conocimiento. O ya no más o menos, sino la calidad del conocimiento. Entonces, aquí viene una distinción muy importante, ¿vale? Que será sencilla cuando la veas, pero que es que va a cambiar cómo se entiende casi todo, lo que entendemos como tal, ¿no? A ver, me centro. A ver, serían tres cosas. Sería información, conocimiento y pensamiento, ¿vale? Estas tres cosas solemos confundirlas constantemente. Entonces, voy a hacer la distinción. ¿La información qué es? La información son datos en bruto. Algo como la temperatura que hace ahora mismo son 22 grados. Vale. Eso existe fuera de ti. No necesita que nadie la procese. Es información. Es algo que es. Vale. Luego, el conocimiento es cuando esa información se conecta con otras cosas que ya sabes. Volviendo a este ejemplo de los 22 grados, ¿vale? No solamente sabes, o sea, no solamente sabes que hace ahora mismo 22 grados, sino que también sabes que puedes salir sin abrigo, ¿vale? Que hace calor, que el invierno ha pasado, que los cultivos de tu región van a comportarse de cierta manera. El conocimiento no vive en el dato, el conocimiento vive en la conexión. Y luego tenemos el pensamiento. ¿El pensamiento qué es? El pensamiento es un proceso es un proceso de crear esas conexiones, de generarlas, ¿no? Es un proceso activo. Es lo que está ocurriendo cuando tu cerebro está trabajando con el conocimiento disponible de ese momento y produce algo que no existía. Como por ejemplo una nueva pregunta, o una idea, o una solución, o algo nuevo. ¿Vale? Entonces, sobre estas tres cosas opera la inteligencia. O sea, la inteligencia es la capacidad del cerebro para procesar información, encontrar conexiones y resolver problemas. Es el aparato, o sea, es prácticamente lo palpable, es el hardware. Vale, eso es el hardware. Es como si fuera, imagínate tu ordenador portátil, ¿vale? Y llevamos 300.000 años con ese mismo aparato, con ese mismo portátil. Entonces, un niño de hoy no es más inteligente que un niño de hace 10.000 años. ¿Vale? O sea, el aparato es el mismo. Lo que pasa es que ese niño tiene un mejor software. Tiene mejores programas. Pero el aparato es el mismo portátil. Pero una persona en ese portátil tiene directamente un sistema por comandos, prácticamente lo que sería una ¿no? Una BIOS. Y o bueno, ponlo un Windows XP, ¿vale? Y luego el niño de la actualidad pues tiene un Windows 11 Pro, ¿vale? Eso sería. Entonces, esto que estoy comentando cambia completamente el cómo entendemos la desigualdad. Porque es que cuando ves que alguien aprende más rápido o tiene más éxito, la pregunta correcta no es si es más inteligente o qué inteligente es o es que es muy inteligente. O sea, la pregunta es qué herramientas heredó, con qué vocabulario creció, qué conocimiento tenía disponible y también en qué condiciones pudo pensar, que eso es fundamental. Las condiciones que hacen falta para poder pensar. O sea, el pensamiento profundo no es solo una capacidad que tienes o no tienes. O sea, es algo
que ocurre cuando se dan unas condiciones muy concretas. ¿Vale? Aquí te pongo un ejemplo claro también, para que lo veas visualmente. Piensa en una semilla. Una semilla. Una semilla tiene todo el potencial para convertirse en un árbol enorme, enorme. Pero sin tierra, sin luz, sin agua, sin fertilizantes si los necesitase. O sea, ese potencial no se actualiza. La semilla sigue siendo semilla. No deja de ser semilla. No se convierte en árbol. Pues el cerebro humano funciona igual. Tú tienes todo el potencial, pero necesitas condiciones. Necesitas tiempo libre para pensar sin presión. Necesitas palabras, una variedad de palabras con las que formular ideas complejas. Necesitas conocimiento acumulado sobre el qué construir. Y también necesitas atención sostenida que no esté constantemente interrumpida por notificaciones, por no sé qué, por... Y en esta época es que es una locura. Una locura, totalmente. A ver, te pongo un ejemplo bastante claro. A ver, imagínate esto. Son las 11 de la noche. Una madre acaba de llegar de su segundo turno de trabajo. Sus hijos necesitan cenar, bañarse, dormir. Ella también. Vale. Entonces, ¿cuándo ocurre el pensamiento profundo? Pues la mayoría de veces ni ocurre, no ocurre. Porque no hay espacio. La persona puede querer, pero es que no se dan las condiciones. Y bueno, y ahora viene algo que me resulta fundamental. Sí, fundamental es la palabra. Es sobre el lenguaje. A ver, lo que estaba comentando. El vocabulario que tienes, que manejas, condiciona fuertemente la complejidad de los pensamientos que puedes tener. Esto me recuerda a una frase de Nach, un rapero, que dijo: tú no eres corto, lo corto es tu vocabulario. O algo así, creo que era algo así la frase. Pero bueno, esto que estoy diciendo es más literal de lo que parece. O sea, si tienes, por ejemplo, la palabra ambivalente, puedes pensar con precisión en sentir dos cosas contradictorias a la vez. ¿Vale? O sea, si tú ya conoces esa palabra, ambivalente, ya puedes contemplar eso de una manera clara. Pero si no la tienes, puedes sentirlo, pero no puedes razonarlo, ni explicárselo a nadie, ni construir sobre eso. Puedes intentarlo. O sea, la palabra no es el adorno del pensamiento, la palabra es la herramienta del pensamiento. Mira, esto me recuerda a una película de Dune. Denis Villeneuve. Una película que me pareció... O sea, me dejó pensando. O sea, me pareció... muy bestia, porque... Bueno, la película es La Llegada, de Arrival, en inglés, La Llegada. Y va de que una mujer que trabaja en... O sea, es una lingüista. Esta mujer aprende el idioma de una especie extraterrestre, que parecen así como unos pulpos. Y el lenguaje de estos seres no es un lenguaje lineal. Es un lenguaje que no tiene principio ni fin. Y cuando ella aprende ese lenguaje, o sea, bueno, más que cuando lo aprende, cuando lo interioriza, de verdad, su percepción del tiempo cambia. ¿Y qué le ocurre a esta mujer? Pues que empieza a experimentar el futuro igual que el pasado. Si no lo habéis visto, tenéis que verla. Y si la habéis visto, yo le echaría una segunda revisión. Pero bueno, esto es ciencia ficción. Por supuestísimo. A ver si... Pero bueno,
pero está construida sobre una hipótesis lingüística real. Que esto lo tengo por aquí apuntado porque lo estoy buscando. A ver. Sí, vale, se llama, por si lo queréis buscar, se llama la hipótesis de Sapir-Whorf. Vale, pues, como os digo, esta hipótesis, que en su versión moderada pues tiene respaldo experimental, que es que el lenguaje que usas influye en qué realidades son más accesibles para ti. ¿Vale? O sea, la película esta que estoy comentando muestra esto en positivo. O sea, lo que dice es que un lenguaje nuevo abre una realidad nueva. Entonces, lo que estamos viendo hoy, o sea, lo que estáis escuchando aquí, bueno, esto es el mismo fenómeno, pero en negativo. O sea, esto que ocurre en la actualidad, esto que os estoy explicando, sin ciertas palabras, sin ciertas realidades, son mucho más difíciles de articular, de razonar, de transmitir. Es que la desigualdad del vocabulario no solamente es desigualdad de expresión, es desigualdad de capacidad cognitiva medible. O sea, capacidad cognitiva real y medible. Porque hay experiencias que existen en el cuerpo de alguien y nunca llegan a convertirse en pensamiento. ¿Y por qué? Pues porque no tiene las palabras. Vaya parra esto, ¿no? Bueno, pues es que es esto que estoy diciendo. O sea, lo que no tiene nombre no llega a existir del todo, ¿no? O sea, antes de que existiera el concepto de ansiedad, la gente ya la sentía, pero no podía aislarla, ni analizarla, ni tratarla como tal, ni compartirla con precisión. Lo que estaba haciendo era vivir una experiencia real sin poder convertirla en conocimiento consciente. Y aquí viene algo que me llamó bastante la atención, que esto también, bueno, me voy guardando cosas que encuentro por ahí, artículos, bueno. Pues hay algo muy, muy curioso, que es que en una comunidad, una tribu, ¿no? En el Amazonas, ahí en el Amazonas existe una comunidad de personas que se llama los piraña. Y esta comunidad ha estado estudiada durante décadas por lingüistas. Por uno en concreto que ahora mismo no me acuerdo de ninguna de las maneras del nombre, pero bueno, sé que había uno que estaba ahí muy metido. Pues estas personas de esta tribu no tienen números más allá de mucho o poco. O sea, no pueden cuantificar como tal. Se ve como blanco o negro, o sea, no tienen tampoco tiempos verbales para el pasado y el futuro, tal como los usamos nosotros. ¿Vale? Y esto que les ocurría, ¿no? Que era parte de la manera de ser de esta tribu, pues a este lingüista pues hizo que le explotase la cabeza. Porque o sea, hay ciertos conceptos que requieren estructuras lingüísticas que su idioma no tiene. Entonces, es que lo que he dicho, o sea, sería solo como el 1 y el 2, mucho o poco. O sea, el número 3 no existe para ellos. Y no es algo que tenían que descubrir, ¿no? O sea, su lenguaje, ¿cómo digo? A ver cómo lo explico. Para ellos el número 3
no existe porque no tienen ese andamiaje para poder sostener ese número, ¿no? Eso. Entonces, este caso que estoy comentando, pues es un caso que ha sido bastante discutido por algunos investigadores. Pero su dirección, que es que a donde quiero llegar, que es que el lenguaje limita y también habilita lo pensable, pues esa dirección tiene respaldo en la literatura cognitiva más amplia. Bueno, pues ahora imagínate eso que te he dicho de los números, pero multiplicado por todo. Por estructuras sociales, por emociones, por ideas científicas, por diferentes maneras y formas de entender el mundo. Todo lo que no tiene lenguaje, tiempo, calma o contexto para ser pensado, no llega a existir como conocimiento consciente. Se queda ahí. O sea, se queda ahí como algo que se siente, pero no se puede razonar. Ni lo puedes expresar, ni lo puedes compartir, ni no. Y eso está pasando ahora mismo. Mientras estás escuchando esto, eso que acabo de decir está ocurriendo. Entonces, sin esas condiciones, el potencial existe, está ahí, pero está durmiendo, se queda durmiendo. Entonces, ¿quién tiene acceso a esas condiciones? ¿Y quién decide quién las tiene? Bueno, y ahora lo que voy a explicar lo tengo puesto en categorías, bueno, en capas, mejor dicho, en capas, que son 4 capas que de esta manera, pues bueno, voy a intentar explicar un poco, por lo menos hasta donde yo he llegado, quién decide y el cómo una persona puede ser un 1 y otra persona puede ser un 2 o un 10, ¿vale? Pero bueno, antes de entrar en ellas, quiero comentar algo importante, ¿vale? Esto que voy a decir no requiere que nadie conspire. No hay ninguna reunión secreta donde alguien decide qué piensas. No va de esto. O sea, el mecanismo, creo yo, que es otro. O sea, no hace falta que sea tan fantástico, ¿no? O sea, al final son como incentivos estructurales, por así llamarlo, que todos apuntan en la misma dirección. Y además, sin que nadie necesite coordinarlos. O sea, nadie diseñó esto que voy a comentar deliberadamente para limitar tu pensamiento. O a lo mejor sí. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero bueno, al fin y al cabo, que he ahí la cuestión, si fuese de una manera o fuese de otra, el efecto es el mismo que si lo hubieran hecho. Entonces, da igual esto. Así que bueno, eso. Que vamos a ir con la primera capa. A ver, la primera capa, ¿cuál es? Pues es el origen, el núcleo, la familia. La primera capa es la familia en la que naces, o sea, con la que naces, ¿no? Esta es la primera capa que tenemos, porque esta capa existe independientemente de Internet, de Google, de la IA, ¿vale? O sea, los niños que crecen en familias donde se lee, donde los adultos tienen conversaciones medianamente complejas o altas, donde quizás se viaja, se aprenden idiomas, se desarrollan vocabularios mucho más amplios desde que son pequeños, familias con mucho más nivel adquisitivo, que pueden apuntar a sus hijos a colegios mejores.
Pues bueno, pues todo eso. Y esos niños no son más listos que otros niños. Esos niños tienen un entorno que les está exponiendo constantemente a más capas de conocimiento. ¿Vale? Que esto es lo que he comentado anteriormente. Por eso he querido hacer hincapié en lo del vocabulario. Porque es que el vocabulario condiciona fuertemente la complejidad de los pensamientos que uno mismo puede tener. Y esa limitación se hereda. Y luego a esto hay que sumarle también el tiempo. El cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo puedes hacer algo y cuánto tiempo tienes disponible para poder hacer ese algo. Porque pensar en profundidad requiere tiempo sin estar produciendo nada. Que así está la sociedad ahora mismo. Todo es producir, 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 hacer, ocupar todos los huecos. ¿Vale? Entonces, eso se está convirtiendo en un lujo. Los lujos no son los cochazos, los bolsos. El lujo es el tiempo. Poder tener tiempo para pensar en profundidad. Y cuando una persona que está todo el día trabajando llega a su casa reventado, pues el cerebro, ¿qué hace? El cerebro busca estimulación fácil. Se pone ahí un capítulo de Manos a la obra de fondo, se pone una serie de no sé qué, se pone un vídeo de YouTube, o se pone a ver cualquier cosa. Y no es que esa persona sea una perezosa o un vago, que los hay, claro que sí, pero por lo general no. Eso es biología. ¿Vale? Esa persona no es menos inteligente que la otra, la que está viendo ahí vídeos tontos. Lo que pasa es que está agotado. La energía que tiene se ha agotado. Entonces lo que están haciendo es empobrecer el lenguaje y ocupando el tiempo. Y en este caso el resultado cognitivo es el mismo. Y como digo, no hace falta conspiraciones secretas de nada, ni una élite que es muy mala, que no. Esta capa no necesita maldad para funcionar. Es que esta capa es tan simple como que... O sea, basta con que el sistema educativo no corrija esa diferencia desde el inicio, de partida. Entonces, de esa manera, el privilegio se reproduce solo. Ya está, se acabó. Así de sencillo. Luego, vamos con la segunda capa. Que... A ver. La primera capa es la familia. Vale. Yo creo que la segunda capa es lo que se llamaría la atención digital. ¿Vale? A ver cómo explico esto. A ver. Lo primero que hay que entender es que hay una economía de atención digital. Y esa economía de atención digital no afecta a todos por igual. Me explico. Una persona que creció leyendo, con hábitos de concentración sólidos, por así decirse, y con un vocabulario apañado, suficiente para evaluar lo que consume, pues esa persona tiene más defensas. Es más difícil de ser engañado. Pero una persona sin ese capital llega sin esas defensas. Entonces, aquí es donde entra esta segunda capa. Aquí es donde entra el Instagram, el Facebook, el TikTok, el Google, el YouTube, todo esto. Porque estas plataformas no te están vendiendo productos. Lo que te están vendiendo es atención. Tú eres el producto. Como cuando dejan entrar gratis a las mujeres en las discotecas. Y cuanto más tiempo pases, más anuncios ven tus ojos. Entonces, el incentivo económico, ¿cuál es?
maximizar tu tiempo de pantalla, de ninguna de las maneras tu bienestar. Tu bienestar da igual. Te pueden vender cosas sobre bienestar, pero tu bienestar les da igual. Es que en este mundo de las plataformas, yo me he quitado prácticamente todo porque es estresante. O sea, los feeds infinitos, las notificaciones, los likes, la recompensa, los tokens, las rachas de no sé qué, la reproducción automática. O sea, todo eso, cada uno de esos elementos está diseñado para generarte un hábito a ti. Eso no es un accidente. Eso es ingeniería. Aposta. ¿Vale? Y la exposición prolongada a contenido muy corto y muy estimulante lo que hace es producir cambios medibles en la capacidad que tú tienes de atención. Porque el cerebro se adapta a esperar recompensas rápidas. Así, ting, 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 dopamina, prácticamente barata, rápida, gratis. Y la atención sostenida es exactamente la capacidad que se necesita para aprender cosas difíciles. Ponle ahora a una persona a ver un vídeo de 30 segundos. ¡30 segundos! 30 segundos ya es mucho. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y ahora mismo, posiblemente, quizás, mientras tú estás escuchando esto, es que muy posiblemente, me lo estoy imaginando, ahora mismo hay algo esperando tu atención. Un mensaje, un WhatsApp, una notificación. O un impulso que te entre de pausar ahora mismo este vídeo para mirar un momentito el móvil, a ver si lo que sea, cualquier cosa. A ver si te sale el logo del Gmail o del Facebook o de no sé qué. Para abrirlo y a ver qué es. Así que, si no has pausado esto y llevas todo este rato aquí conmigo, enhorabuena. Porque esto ya es una forma de resistencia, ¿no? Tu diseño está funcionando correctamente. Y bueno, lo que está diciendo, cada vez que la atención se fragmenta, hay un pensamiento que no llega a formarse, ¿vale? Y que no llega a formarse no significa que es un pensamiento que está llegando pero que llega tarde. No, no, no. Es que no existe. Y al no existir, no se forma. No existe. Y el conocimiento que podría haber emergido en ese momento no está. O sea, se fue con la notificación. No vuelve. Es que más información sin estructura no produce más conocimiento. Lo que hace es producir más confusión. Te confunde. El populismo, las teorías conspirativas, el pensamiento mágico, todo prospera en ese terreno. Ahí, a todo esto le va muy bien ahí. Es su lugar. ¿Y quién se beneficia de una población distraída? Lo que decía, no hace falta intenciones ocultas. Es una cuestión de dinero, de incentivos. Una empresa tecnológica gana dinero con tu tiempo de pantalla. Y un actor político tiene menos resistencia con una ciudadanía de atención fragmentada. ¿No? No necesitan coordinarse, que sea un plan macabro. Solo se necesita que los intereses sean los mismos, que apunten en la misma dirección. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Eso es exactamente lo que ocurre. Y luego, nos vamos con la tercera capa, que esta creo que es bastante interesante y bastante novedosa. Y es la inteligencia artificial.
Esta es la capa más nueva, como estoy diciendo. Es la más rápida. Y también es la que mayor potencial tiene tanto para reducir la desigualdad como para ampliarla a lo loco. ¿Vale? O sea, de una forma que ni nos podemos ni imaginar. Entonces, o sea, un modelo de inteligencia artificial no aprende como aprendes tú. No. No tiene experiencias vividas. No tiene cuerpo. Aprende procesando cantidades enormes de datos de seres humanos que han estado produciéndolos y recopilándolos durante, a saber, ¿vale? Entonces, por primera vez en la historia, el software del conocimiento puede operar sin el hardware biológico. ¿Vale? Entonces, eso abre una pregunta. Eso abre algo que nunca había existido y nunca nos habíamos preguntado. Nunca habíamos visto. O sea, esto crea algo nuevo. Crea una posibilidad. O sea, crea la posibilidad de que alguien sin acceso a la universidad, sin vocabulario técnico, sin capital cultural heredado, pueda formular una pregunta en lenguaje cotidiano y recibir una síntesis de lo que la humanidad sabe sobre ese tema. O sea, ese es algo que es históricamente, o sea, que no tiene precedentes. ¿No? Vale. Y aquí es donde entra la paradoja. Esa misma tecnología está siendo desarrollada y controlada por exactamente el mismo ecosistema de poder que construyó la economía de la atención. Lo de mantenerte scrolleando, mantenerte pendiente de las notificaciones de esos juegos. Entonces, esas mismas empresas que diseñaron ese scroll infinito que te puedes tirar horas ahí, te quedas empanado, pues son los mismos que están construyendo los sistemas de inteligencia artificial más potentes del mundo. No son dos mundos separados. Es exactamente el mismo negocio. Entonces, aquí vamos a el conocimiento que la inteligencia artificial no tiene. ¿Vale? Y a ver, esto es importante. A ver, los modelos de lenguaje están entrenados en su mayoría, mayoritariamente, con texto en inglés, de origen occidental, de un origen urbano y también de clase media alta, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que se presenta como el conocimiento acumulado de toda la humanidad es en realidad una perspectiva cultural muy específica presentada como universal. O sea, a ver, las formas de saber que nos escribieron, que se transmitieron oralmente, que existieron en lenguas minoritarias, no están ahí. No están. Entonces, la IA puede democratizar el acceso a un tipo particular de conocimiento, no a todo el conocimiento humano. Esto es importante saberlo. ¿Vale? O sea, lo que hemos comentado antes de lo de Alejandría, a ver, lo de que el conocimiento que sobrevivió y no sobrevivió por ser el mejor, que no fue, ¿vale? O sea, sobrevivió ese conocimiento porque estaba del lado del poder. Eso vale para la biblioteca de Alejandría, vale. Y también vale para los datos que entrenaron la inteligencia artificial, ¿o no? ¿O en este caso no? Pues yo creo que sí. ¿Vale? O sea, piensa en dos personas
preguntando lo mismo a una IA sobre economía. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Una, por ejemplo, tiene el vocabulario, ¿no? La inflación, no sé qué, todo eso. La liquidez, las políticas monetarias. Bueno, yo no entiendo mucho economía, pero bueno. Y dice todo muy... de una manera muy correcta. O sea, muy, muy concreta, muy clara, ¿no? Muy técnica. Vale. Entonces, esta persona obtiene una síntesis matizada súper útil, que amplifica lo que esta persona ya sabe. Vale. Luego, la otra persona formula la misma duda, pero en palabras cotidianas. Y entonces la IA le da una respuesta genérica que no le da herramientas para ir más lejos. No sé si me explico. O sea, la manera que tiene una persona de preguntar influye directamente en la respuesta. Vale. Hay un resultado totalmente distinto, con una misma tecnología, con una misma pregunta. Entonces, la IA no democratiza el conocimiento automáticamente. Lo que hace es democratiza el acceso, ¿no? Y el acceso, sin las condiciones para aprovecharlo, ¿qué hace? Pues reproducir exactamente la desigualdad que promete resolver, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a algo más, un poquito más profundo. Se está haciendo denso esto. Bueno, aquí vamos a algo más profundo. Que es el sesgo el sesgo en los datos. Vale. La inteligencia artificial no solamente distribuye conocimiento. Lo que hace también es configurar qué conocimiento llega a existir. Pero bueno, es que la inteligencia artificial es simultáneamente la mayor oportunidad de igualar el acceso al conocimiento en toda la historia humana. O sea, es una locura. Y también es la mayor amenaza de concentrarlo en menos manos que nunca. Y de reducir la capacidad de las personas para generar conocimiento nuevo. Esto es peligroso. Y ambas cosas, yo creo que son verdad al mismo tiempo. Y la diferencia que hay entre un resultado y otro no es tecnológica, es totalmente política. Y bueno, vamos... estoy ya cansado. Bueno, vamos con la cuarta capa. A ver, la cuarta capa es el estado del cuerpo, ¿vale? Hasta aquí he hablado de 3 capas, pero hay una cuarta. Y esta cuarta capa sí que es la más profunda, ¿vale? Esto sí que... Es que, a ver, no es lo mismo pensar cuando estás tranquilo que cuando estás asustado. Y no es lo mismo, por ejemplo, pensar con el cuerpo relajado que cuando llevas años en hiperalerta, hipervigilancia, sobreviviendo. No es lo mismo. No es lo mismo para nada. Cuando una persona vive durante mucho tiempo bajo presión o bajo miedo, bajo estrés constante, pues su sistema nervioso aprende a mantenerse en alerta permanente. Y desde ese estado, pues ciertos tipos de pensamiento se vuelven literalmente imposibles. No digo difíciles, digo imposibles. O sea, el cerebro en modo supervivencia no puede estar al mismo tiempo en modo de exploración creativa. Esto es biología, no es voluntad de la persona. Y aquí nos equivocamos mucho. Muchas veces dicen, no hace esto porque no quiero, no sé qué. No, biología. ¿Vale? Ahora esto que voy a comentar lo podéis buscar donde queráis. O sea, los neurocientíficos han descubierto que cuando no estás procesando nada externo, el cerebro no se apaga. Lo que hace es activarse de una forma distinta.
Por eso digo que es tan bueno aburrirse. A esto lo llaman red por defecto. ¿Eso qué es? La red por defecto es el modo en el que el cerebro trabaja para sí mismo. O sea, lo que hace es conectar ideas que antes no había conectado. Y también consolida lo que aprendió. Lo que hace es crear. Bueno, y esto se ha dicho durante prácticamente toda la historia. Lo que pasa es que ahora la neurociencia confirma esto. Y lo que confirma es que el silencio no es ausencia de pensamiento. No lo es. El silencio es donde ocurre el pensamiento más profundo. Eso es. Y entonces, de lo que hablaba antes, lo de la economía de la atención. La economía de la atención no solamente interrumpe lo que estás pensando, también interrumpe tu estado. Te mantiene permanentemente procesando estímulos para que ese silencio nunca llegue, para que nunca te quedes en ese punto donde puedes hacer ese clic al haberte sumergido tan hondo. ¿Vale? Entonces, es que es eso, las personas que viven o que sobreviven bajo más presión económica, más incertidumbre, más estrés o ansiedad crónica, esas personas son las que menos acceso tienen al estado de silencio y calma desde el que nace el pensamiento profundo. ¿Vale? Su sistema nervioso ha aprendido, con toda la razón del mundo, que relajarse es peligroso. Entonces, tú no puedes pedirle a alguien que piense en profundidad cuando su cuerpo está en modo de emergencia. Es como pedirle a alguien que nade que nade en mar abierto. O sea, sí, sería como... A ver, que lo he visto visualmente. Se imaginara a alguien nadando en el mar abierto y le pedimos que estudie la técnica de nadar, de brazada. Primero hay que salir del agua, ¿no? Bueno, pues el trauma crónico o la inseguridad que se mantiene, el estrés infinito, pues todo eso no solamente afecta al estado de ánimo, también reorganizan tu sistema nervioso, nuestro sistema nervioso. Literalmente cambian la forma en que el cerebro funciona. Qué movida, ¿eh? Y bueno, aquí hay algo que es más reciente aún, que hace que esto que estoy contando pues sea aún más profundo. Nos metamos más a lo hondo, ¿vale? ¿Y qué es? Pues que diferentes estudios... yo no digo que nada sea verdad, absoluta, ni nada. Al final estoy aquí reflexionando en voz alta, compartiendo. Bueno, que diferentes estudios, diferentes investigaciones en epigenética, pues plantean, sugieren que el estrés crónico no solamente reorganiza el sistema nervioso de una persona, sino que también podría estar asociado a cambios en la expresión, ¿cómo se dice? Génica, o sea, que se transmiten a la siguiente generación. O sea, que puede ser hereditario. ¿Vale? O sea, una de las cosas que más decían, o sea, en estos estudios, uno de los estudios más citados en estas investigaciones, es el de los hijos de los supervivientes del Holocausto. Y estas personas, los hijos y nietos de estas personas, mostraban patrones hormonales de respuesta al estrés totalmente distintos a otros grupos, ¿vale? Entonces, bueno,
Esto igualmente que estoy diciendo es algo que está ahora mismo en desarrollo activo y todo hay que tomárselo con cautela, ¿vale? Y las conclusiones que cada uno saque, todo, pues bueno, todo hay que tomárselo con cautela. La cuestión es que aquí hay como una dirección que está señalando de una manera muy significativa, ¿vale? Y bueno, pero bueno, eso es un poco lo que se plantea, ¿no? Que en esta cuarta capa que estamos hablando, em, esto, o sea, no empieza desde cero con cada generación, que es lo que quiero decir, o sea, que es acumulable, se acumula. O sea, posiblemente, o existe la posibilidad de que esos efectos se puedan integrar, inscribir en el cuerpo antes de nacer, ¿vale? Y claro, esta capa no la podemos ver. Esta capa lo que hace es que sus efectos se lean como fracaso individual de una persona, como no se concentra, no le interesa estudiar, no tiene motivación, cuando en realidad lo que hay es un sistema nervioso que ha aprendido a sobrevivir, que está en constante lucha, y un sistema educativo que no sabe o no quiere ver esa diferencia. Y claro, mientras eso ocurre, pues el conocimiento que podría haber brotado de esas mentes, pues no está esperando en ningún lado, no existe, nunca existirá. Vale, hasta aquí está claro, ¿no? El conocimiento, pues bueno, no se acumula, emerge, brota, ¿vale? Se transmite, o sea, se distribuye. Vale, esa descripción que he dado es correcta, pero está incompleta, ¿vale? Ahora voy a hablar un momento de física. Y yo no soy ningún entendido de física, pero sí he investigado. Por lo menos lo que necesito para poder explicar esto. Y es porque hay algo en cómo funciona la materia que es una imagen perfecta para lo que quiero decir, para lo que quiero transmitir, ¿vale? Entonces, cosas que están claras. La física cuántica describe una realidad que es profundamente extraña, ¿vale? Lo explico. A escala muy pequeña, las cosas no tienen una posición fija hasta que alguien las observa, ¿no? Esto os suena. Vale, existen en varios estados posibles a la vez. Y cuando alguien las mide, esa multiplicidad lo que hace es colapsar en una realidad concreta. ¿Vale? Esto no es locura. Esto no es fantasía. Esto no es filosofía. ¿Vale? Esto es el comportamiento verificado de la materia. ¿Vale? Esto es el experimento de la doble rendija. Que esto se ha hecho, no sé, miles de veces, ¿no? Y lo ha demostrado con precisión. ¿Vale? Esto está claro. Pero vale, que lo que me interesa de esto no es hacer física cuántica, para nada. O sea, es la imagen que ofrece esto, que es lo que estaba comentando. Y es que la realidad no es un conjunto fijo de cosas esperando a ser descubiertas. No. La realidad es un campo de posibilidades que se actualiza cuando hay interacción. ¿Vale? Entonces el conocimiento funciona de forma análoga. Esa es la palabra, ¿vale? Entonces, aprender no es descargar, aprender es crear. Por eso he dicho antes lo de la metáfora esta de
del conocimiento como si fuera un software, ¿vale? Porque esta metáfora nos lleva a pensar que aprender es descargar un archivo. La información existe ahí fuera y tú la recibes, pero es que eso es incorrecto. Aprender es crear algo que antes no existía de esa forma. Entonces, cuando aprendes algo de verdad, no estás recibiendo información preexistente. Lo que estás haciendo es creando una conexión entre ideas que antes no existía en tu mente, con tu contexto propio, individual, con tu historia, con tu experiencia de vida. Ese conocimiento específico, justo ese conocimiento, no existía antes en ningún lugar del universo. Ese es único. Y si el conocimiento no solamente se acumula, sino que también brota, entonces, cuando una mente no tiene las condiciones para pensar en profundidad, ese conocimiento que podría haber brotado no se retrasa. No está esperando en ningún servidor, porque no existe y nunca existirá. Así de simple, ¿no? Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad mientras trabajaba si no me equivoco, por lo que tengo entendido, de examinador de patentes, ¿vale? Él no tenía ninguna cátedra ni ningún laboratorio, pero tenía acceso al conocimiento acumulado de la física de su época. Y también tenía el suficiente espacio mental para usarlo. Tenía las condiciones. Entonces, ¿cuántos posibles Einstein nacieron en el mismo periodo de tiempo sin acceso a esas condiciones? Pues esto no lo sabemos. Y ese es precisamente el problema. Que es que el problema es que el conocimiento que no emergió no deja rastro de que no nació, de su ausencia. No hay un hueco con forma de lo que falta. Simplemente no está. No está. Y cada mente que no tiene las condiciones para pensar en profundidad no es solo una persona que aprende menos, no. Es también un conocimiento único que el universo pierde para siempre. Vaya reflexión, ¿eh? Madre mía. Pero es que es eso, es que no solamente se pierde conocimiento, yo creo que se pierde también realidad. Porque el conocimiento no es un objeto que existe ahí fuera esperando a ser descubierto. Es algo que solamente existe cuando alguien puede pensarlo. Entonces, lo que una mente no puede pensar no es que no se conozca, es que no forma parte de la realidad humana. ¿No? Entonces, el universo que experimentamos como humanos de ninguna de las maneras es completo. Sí o sí está recortado por las condiciones cognitivas disponibles. No vivimos en la realidad. No vivimos en la realidad. Vivimos en la parte de la realidad que nuestras condiciones nos permiten pensar. ¿Vale? ¿Recuerda lo de la Biblioteca Alejandría? Que es que me parece un buen... O sea... ¿Recuerda también lo de los datos que entrenan a la IA? O sea, lo que llega a ser pensable no llega por azar. ¿Verdad? Entonces... ¿cómo sería esto? A ver. Entonces, ¿quién decide qué puede ser pensado y qué no puede ser pensado y todo esto? ¿Quién lo decide? Porque es que la mayoría de personas cree que piensa libremente. Y sí, en cierto sentido, pues es verdad. Que sí, claro, nadie le está dictando sus pensamientos. De momento, o creo yo, pero bueno. Pero
Pero si no tienen el lenguaje para formular algo, si no tienen el tiempo para desarrollarlo, si su sistema nervioso está en modo supervivencia todo el día, no es que no quieran pensar más allá, es que el más allá no existe para ellos, ¿no? Y entonces eso no es ignorancia de las personas. A eso se le llama inconcebibilidad inducida. Y eso es mucho más jodido y profundo que la desigualdad educativa, ¿no? Porque la IA puede recombinar, pero no puede brotar, no puede emerger. Una IA puede tomar todo lo que se ha escrito sobre el dolor y producir un texto sobre el dolor, pero la IA no ha perdido a nadie, no sabe lo que es sufrir, no sabe lo que es estar dentro de una máquina de TAC tenso porque te están haciendo unas pruebas. No crea desde experiencia encarnada. La IA puede recombinar. No puede brotar. Así lo digo, brotar, es la palabra que me sale. ¿Y sabes qué pasa aquí? Que tú sí que puedes brotar, pero si tú dejas de brotar, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a brotar por ti. Entonces, lo que queda para el ser humano en la era de la IA, en la era de la inteligencia artificial, es exactamente lo que la IA no puede hacer. ¿Y qué es eso? Pues es crear conocimiento que antes no existía en ningún lugar. Ser el punto desde el que el universo sigue haciéndose más complejo. Eso es lo que le queda al ser humano. Y eso hace que las condiciones de pensamiento sean más importantes que nunca. No menos que nunca, más importantes que nunca. Y si el valor único del ser humano frente a la IA es su capacidad de hacer brotar conocimiento nuevo, entonces interrumpir esas condiciones es un delito. Es que no sería solamente injusticia social, sería prácticamente un delito. Es que es una pérdida para el proceso de 13.800 millones de años del que todos formamos parte. Y eso es irreversible. Lo que no brotó no se puede recuperar después. Bueno, a ver. Bueno, he estado comentando todo esto, todas estas capas, por separado, ¿no? Diferentes para que se entienda bien, porque lo he tenido que estructurar, porque si no te vuelves loco con esto. Pero es que la realidad no presenta estas capas por separado, como tal. Al contrario, las presenta todas a la vez, sobre la misma persona, en el mismo momento. Te explico. A ver, imagínate, piensa en un estudiante de primera generación, universitaria, hoy, ¿vale? Ese estudiante está operando en esas 4 capas que yo te he comentado al mismo tiempo. En la primera capa, ese estudiante parte con menos capital cultural heredado, o sea, un vocabulario más limitado y menos tiempo libre que otras personas de familias con más recursos, ¿vale? Luego, en la segunda, esta persona vive en el mismo entorno digital que todos, pero con menos defensas para resistir el secuestro de la atención, la fragmentación de la atención. Luego, la tercera capa, la tercera capa tiene acceso técnico a las mismas herramientas de inteligencia artificial, pero su capacidad de extraer valor de ellas está limitada por exactamente las condiciones que las 2 capas anteriores
han erosionado, ¿vale? Por así llamarlo. Entonces, y si la IA sustituye su pensamiento en lugar de amplificarlo, pierde la única ventaja que le queda, que es su capacidad de emerger, de brotar. Y luego, por última, la cuarta capa. La cuarta capa, pues esta persona vive bajo una presión que lo que hace es reorganizar su sistema nervioso de formas que hacen ciertos estados cognitivos inaccesibles. Por biología, no por pereza, ni por falta de voluntad. Y ese estudiante, pues, lleva consigo algo que ningún otro ser humano tiene, que es una perspectiva única, una historia de vida irrepetible. Es un ser intransferible. Y el conocimiento que podría nacer de esa mente específica no puede nacer de ninguna otra. Y si las condiciones no están, ese conocimiento no estará, no existirá, y con él una pequeña parte de la realidad tampoco. ¿Vale? O sea, la desigualdad cognitiva no es la suma de 4 problemas separados. Es el producto de 4 capas que se multiplican entre sí. Y su coste no se mide solo en personas que aprenden menos. Se mide en partes de la realidad que nunca llegarán a existir. Entonces, aquí llego al punto de preguntarme, pues, ¿qué se puede hacer con esto? Porque es que es un diagnóstico jodido, es un diagnóstico duro. Pero creo que no es irreversible. Porque el cerebro humano se adapta al entorno que le damos, ¿no? Entonces, las decisiones políticas y las decisiones económicas pueden cambiar. Esto no es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Para la primera capa, pues sería tener sistemas educativos que corrijan la diferencia de partida, no que solamente la reduzcan un poco, diferentes políticas que amplíen el tiempo libre de las clases trabajadoras y también programas de desarrollo del lenguaje que reconozcan el vocabulario como lo que es infraestructura cognitiva, porque sin palabras no hay pensamiento complejo posible. Luego, en la segunda capa, tendríamos lo que sería la regulación del diseño adictivo de plataformas. O sea, no solo de su contenido, sino de cómo está diseñado para que tú te hagas adicto a ello. O sea, educación en alfabetización de la atención. Aprender a reconocer cuando una plataforma está diseñada para fragmentar tu pensamiento en lugar de facilitarlo. Proteger bloques de tiempo sin estimulación digital. El aburrimiento no es un problema. Es que es el estado en el que el cerebro procesa, conecta y crea las cosas. Quitarle el aburrimiento a una persona es lo peor que puedes hacer. Es quitarle parte de su capacidad para pensar. Su capacidad de pensar, sí. Luego, la tercera capa. Lo que se puede hacer, pues bueno, acceso universal a herramientas de inteligencia artificial de calidad, formación crítica, no solamente cómo usarlas, sino cómo evaluarlas, cómo mantener tu propia capacidad de pensar de forma independiente, un debate democrático real. Porque los datos que entrenaron estos modelos los produjo toda la humanidad. Entonces, decidir colectivamente que los beneficios no pueden pertenecer solo a unas pocas empresas privadas, yo creo que no es una locura, ¿no? Es una pregunta sobre quién tiene derecho a participar en la construcción de lo pensable, ¿vale? Luego, en la cuarta situación, o sea, la cuarta capa. Esta cuarta capa lo que creo que se debería hacer sería reconocer que ese estrés crónico, esa ansiedad, esa inseguridad, ese trauma, todo eso, son problemas individuales de salud mental. Son condiciones estructurales que reorganizan el sistema nervioso.
Hay que tratarlos como tal, con políticas de vivienda, de seguridad económica, de salud mental accesible, de jornadas laborales que dejen espacio para vivir. Y aquí viene una objeción que se podría hacer. O sea, tú ahora mismo que estás escuchando esto podrías pensar que todo lo que acabo de escribir elimina la responsabilidad individual, ¿no? O sea, que si el sistema nervioso se hereda, si el vocabulario lo impone el entorno y si la atención la captura el diseño de plataformas, ¿dónde queda la agencia de la propia persona? O sea, ¿dónde queda la agencia? ¿Dónde queda el esfuerzo personal? ¿No? Tú podrías decirme eso. Vale. Pero es que yo creo que las condiciones estructurales no determinan el destino. Yo creo que lo condicionan fuertemente. Es que hay personas que con pocas condiciones logran mucho. Y hay personas con todas las condiciones que pues no aprovechan nada. Vale, claro. El argumento no niega eso. Lo que niega es que esas excepciones sean el punto. O sea, que algunos naden bien en mar abierto no significa que el mar sea justo. Significa que hay nadadores que son excepcionales. Y una sociedad que depende de excepciones para que su potencial cognitivo no se desperdicie, tú dirás, es una sociedad que acepta, bueno, sin decirlo, pero acepta perder la mayor parte de su potencial. La agencia existe. Y es precisamente por eso que las condiciones importan. Porque la agencia necesita condiciones para ejercerse. Sin ellas, la agencia es un nombre bonito para algo que no puede ocurrir. ¿No? Claro que sí. Si es que soy consciente de todo esto. A ver, es que todo el argumento anterior apunta a que esto no se resuelve con esfuerzo individual. Y es verdad. Las condiciones estructurales no se cambian con decisiones personales. Pero es que mientras esas condiciones cambian, hay decisiones personales que reducen el daño. Como una resistencia parcial, un parche para el momento, temporal. No es una solución, pero es que esa resistencia parcial tiene valor real. ¿No? O sea, como... por ejemplo, leer textos largos regularmente, aunque cueste, eso es bueno. La incomodidad inicial es el cerebro recalibrándose. Ampliar el vocabulario activamente o ser receloso de tu tiempo libre o proteger tu tiempo de silencio, todo eso es bueno. Usar la inteligencia artificial como amplificador de tu pensamiento es bueno. Como sustituto no, pero como amplificador sí. Pero es que el día que la IA piense por ti, ya no estarás brotando, estarás recombinando. Al igual que hace ella. Ostras, esto da mal rollo. Recombinar es algo que la IA ya sabe hacer. Pero bueno, a ver, para ir cerrando. Madre mía. A ver, las conclusiones de esta reflexión. ¿Vale? A ver, las tengo aquí anotadas. Vale, la primera conclusión sería que el Big Bang fue muy probablemente una transición, no un comienzo desde la nada. Somos parte de un proceso continuo de 13.800 millones de años. No llegamos de la nada. Somos la continuación de algo. Vale. Luego, punto 2. La arquitectura del cerebro humano no ha cambiado en 300.000 años. No somos más inteligentes que nuestros antepasados. Somos el resultado de lo que ellos construyeron. Y el conocimiento que heredamos no es... no es así porque sí. O sea, alguien decidió que se transmitía. Luego, punto 3. La inteligencia y el conocimiento son cosas totalmente distintas. La pregunta correcta no es
¿quién es más inteligente? La pregunta correcta yo creo que es ¿quién tiene acceso a las condiciones de pensamiento? Que sería tiempo, lenguaje, atención sostenida y el conocimiento acumulado. Luego, punto 4. El conocimiento no solamente se acumula. Lo que hace es brotar, emerger, nacer, revelarse, aparecer, ¿vale? Entonces, cuando una mente tiene las condiciones adecuadas, crea algo que antes no existía en ningún lugar del universo. Y cuando esas condiciones no están, ese conocimiento no existe, desaparece para siempre. Vale. Luego, quinto punto. No solamente se pierde conocimiento, también se pierde realidad. Lo que una mente no puede pensar, no es que no se conozca, es que no forma parte de la realidad humana en absoluto. O sea, el universo que experimentamos está recortado por las condiciones cognitivas disponibles. Eso no es ignorancia. Eso es lo que he dicho, que esta palabra además cuando la encontré me maravilló, que es inconcebibilidad inducida. Ok. Luego, sexto punto. Sexta conclusión. A ver, 4 capas simultáneas deciden quién puede pensar en profundidad, ¿vale? La clase social de origen, la economía de la atención digital, la inteligencia artificial y el estado del sistema nervioso. Esas son las capas que deciden quién puede pensar en profundidad. Vale, séptimo punto. La inteligencia artificial puede recombinar conocimiento existente con una eficacia que es totalmente extraordinaria, pero no crea desde cero nada, o sea, no puede crear experiencia encarnada, ¿vale? Y puede, puede moldear también qué conocimiento llega a ser pensado. Lo que queda para el ser humano es exactamente lo que la IA no puede hacer, que es lo que he dicho, brotar desde adentro. Ese sería el punto 7. Luego, punto 8. El conocimiento que sobrevivió no sobrevivió por ser el mejor, sobrevivió por estar del lado del poder. Como he dicho antes, lo de la Biblioteca de Alejandría. Y vale también para todos esos datos que han entrenado la inteligencia artificial. Vale. Y luego, por último, punto 9. El sistema no necesita clubs ocultos, villanos, maléficos, para producir población menos reflexiva. Solamente necesita los incentivos estructurales que sean acordes, o sea, que los incentivos estructurales estén alineados, ¿no? El poder real no decide qué piensas. Lo que hace es configurar el rango dentro del cual puedes pensar, que es algo diferente. Y ahora, para ir cerrando, ahora es que quiero que veas ese hilo que he intentado mostrar, que es un hilo que no se ha roto nunca, que va desde el Big Bang, desde ese primer momento, hasta ahora, hasta esta pantalla que estás ahora mismo visualizando, ¿no? Y bueno, es que es eso, es que ese universo ha ido haciéndose más complejo cada vez que las condiciones lo han permitido. Lo que he dicho, o sea, los átomos al final forman moléculas, las moléculas forman vida, la vida forma conciencia, la conciencia crea el conocimiento y el conocimiento construye al final a la sociedad, a la civilización. Entonces, el ser humano no es más inteligente que sus antepasados, es el resultado de todo lo que ellos construyeron. Y cada mente que tiene las condiciones adecuadas, pues crea algo que antes no existía en ningún lugar del universo. Eso es. Y a día de hoy, pues pueden existir esas 4 capas que he comentado, que al final deciden quién tiene acceso a esas condiciones, ¿no?
La clase social con la que naces, la economía de las pantallas que fastidia tu atención, la inteligencia artificial que, que puede ser Dios o el demonio, o sea, que puede romper ese ciclo, puede perpetuarlo para siempre, y, y bueno, y el estado interno del cuerpo, el sistema nervioso, todo eso, que es que eso es lo que luego determina desde dónde piensas y, y qué. Y ahora sabemos que todo eso podría heredarse, ¿no? Pero bueno, yo al fin y al cabo estoy dentro de este problema. Al final he vivido toda mi vida en la frontera exacta entre el potencial y las condiciones que lo bloquean. Es que sé lo que es el esfuerzo de sostener la atención cuando todo en tu propia biología, en tu mundo interior está empujando a la dirección contraria. Y sé lo que se siente cuando el sistema mide tu mente con el metro equivocado. Claro que sé lo que se siente. Y encima te devuelven un resultado en el que no te reconoces. Es una, es una mierda, por decirlo mal y pronto. Pues eso. Pero esta reflexión pues solo pudo ocurrir porque en algún momento tuve las condiciones para que ocurriera. Y eso pues no solamente ha sido mérito mío. Eso es por el tiempo, por el lenguaje, por un estado interno que en otro momento a lo mejor no habría sido disponible, no habría estado disponible. Mm, claro. Esto no puedes mirarlo como un problema de los demás. Y eso. Es que si estás escuchando esto y has llegado hasta aquí, ya tienes que estar colgado o colgada, pues es porque tuviste las condiciones suficientes para llegar hasta aquí. Y lo más triste de esto es que la mayoría de personas que más creo que necesitan este argumento nunca lo van a escuchar. Y es porque sus condiciones no les van a traer hasta este punto. Y eso, pues bueno, no es culpa mía, no es culpa de ellos, pero tampoco es algo neutral. Es que hay personas que nunca han tenido las condiciones para pensar en profundidad. Y pueden ser súper capaces, claro que sí. Pero claro, si nadie protege su lenguaje, sus tiempos, sus condiciones, pues, pues nada, ahí se pierde. No sé, o sea, tú imagínate a alguien que de repente, yo qué sé, que tuvo una idea así de repente, tenía la idea casi completa en su cabeza, eh, se disponía a escribirla y de repente le suena el teléfono. Y luego intenta acordarse y esa idea no vuelve. No vuelve, o no vuelve igual. Es que no solo hay conocimiento que nunca existirá, es que hay partes de la realidad que nunca llegarán a existir para nosotros. La realidad que experimentamos como humanos no es completa. Lo he comentado, es una realidad que está recortada a tijera por las condiciones cognitivas que hay disponibles en esos momentos. Y esas condiciones tienen tendencias e intereses. Entonces, eh, este hilo que conecta el Big Bang con la pregunta que estás escuchando ahora mismo y con esta reflexión al final, es que no se ha roto en millones de años. Ese hilo pasa por tu lenguaje, por tu tiempo, por todo esto que hemos comentado. Es que hay ideas dentro de ti que solo pueden existir si tienes las condiciones para pensarlas.
Ya sé que me repito, pero es que creo que es así. Y creo que ese hilo de continuación, de evolución, no se había roto nunca. Y creo que es la primera vez en la historia que se puede romper de verdad y que te pueden quitar las condiciones para, para brotar. Y esto creo que es una realidad que compartimos. Así que bueno, esto está pensado, esto está reflexionado, esto está dicho y esto existe. Pero lo que nunca se piensa, nunca llega a existir, y el universo que no llegó a ser pensado, pues no deja rastro de su ausencia. Y aquí estamos. Por eso nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Somos el universo autodescubriéndose, conociéndose, mirándose. Bueno, pues hasta aquí, que estoy ya... Me va a explotar la cabeza. Muchísimas gracias.